Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutoni y los saludo como siempre desde los estudios de la capital checa. En nuestro programa de hoy conoceremos la historia de Pavel Brantal, un viajero checo que ha recorrido ya decenas de países del mundo y que tras regresar recientemente de Colombia nos cuenta qué le enseñaron los años de mochilero, por qué siente una afinidad especial por los países de habla hispana y qué destinos cree que los checos deberían descubrir sí o sí. Luego, en nuestra sección de economía, analizaremos cómo las crisis del petróleo a lo largo de la historia han influido en el mercado checo y qué previsiones existen ante el actual conflicto internacional que involucra a Israel, Irán y Estados Unidos. Y también hablaremos de una noticia preocupante para el mundo editorial. La histórica cadena de librerías Levné Knihy, conocida por ofrecer libros baratos durante más de 3 décadas, enfrenta una grave deuda que podría llevarla a desaparecer. Pero antes, Cristina Kelnerova nos cuenta las noticias del día. Noticias. La República Checa y Letonia comparten una visión similar sobre el conflicto en Oriente Medio, afirmó el presidente letón Edgars Rinkēvičs tras reunirse en Riga con su homólogo checo Petr Pavel. No obstante, advirtió que esta crisis no debería eclipsar la situación en Ucrania. Pavel subrayó que el conflicto en Oriente Medio tendrá un impacto directo en Europa, por lo que es importante debatir sus consecuencias y buscar un enfoque común. Los presidentes también abordaron la continuidad del apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa a gran escala. Pavel reiteró que el resultado de la guerra será clave para la seguridad europea y que Kiev debe recibir apoyo por todos los medios posibles. Rinkēvičs apoyó además la participación checa en la misión de la OTAN en Letonia y destacó la iniciativa checa para suministrar munición al ejército ucraniano en un momento crítico. La coalición de gobierno en Chequia estudia endurecer las condiciones para el transporte en autobús entre Ucrania y República Checa. El presidente de la Cámara de Diputados, Tomio Okamura, del partido SPD, afirmó que la medida busca limitar el contrabando de bienes de tipo militar y armas. Según Okamura, en el país operan numerosos transportistas ilegales y para abordar el problema se habría creado un grupo de trabajo dentro de la policía. Sin embargo, el portavoz de la presidencia de la policía, Ondřej Moravčík, negó la existencia de dicho grupo. Señaló que la policía sigue de cerca la situación de seguridad, evalúa la información disponible y comparte sus conclusiones con socios en distintos niveles de cooperación. Y por otra parte, la Asociación de Transporte Chesmat Bohemia indicó que no considera que los operadores sin licencia sean un problema extendido. La República Checa mejoró 3 posiciones en el ranking europeo de inflación en febrero. Entre 41 países analizados registró la 9ª inflación más baja, mientras que en enero ocupaba el puesto 12, según un estudio de la plataforma de inversión Portu. De acuerdo con los datos publicados por la Oficina Checa de Estadística, los precios al consumo en el país aumentaron en febrero un 1,4% interanual, frente al 1,6% registrado en enero. La autoridad antimonopolio de Eslovaquia impuso una multa récord de 97,4 millones de euros a 10 fabricantes y proveedores de cables de República Checa y Eslovaquia, así como a su asociación sectorial por formar un cartel para fijar precios. La decisión, anunciada en un comunicado de prensa, aún no es definitiva. Entre las empresas sancionadas figuran Prysmian Kabely, Kabloverchlaby, Telefónica Kabely CZ y Kabelovna Kabex, además de la Asociación de Fabricantes de Cables y Conductores de la República Checa y Eslovaquia. Según la autoridad, las compañías coordinaron los precios finales de cables con contenido de cobre o aluminio, limitando así la competencia y pudiendo provocar precios más altos para los clientes. Los vinos de la República Checa lograron un importante éxito en el prestigioso concurso vinícola Sakura Wine Awards celebrado en Japón, según informó la agencia CHTK. El jurado, compuesto exclusivamente por mujeres, otorgó a los vinos checos 4 Diamond Trophies, el máximo galardón del certamen. Con solo 27 vinos presentados, la República Checa figuró así entre los participantes más exitosos en relación con el número de muestras enviadas. En competencia con 3.715 vinos procedentes de 37 países, los vinos checos obtuvieron además varios premios en categorías especiales.
Y para este miércoles se esperan cielos otra vez mayormente despejados en la República Checa, aunque con posibles precipitaciones aisladas a lo largo de todo el territorio. Por su parte, las temperaturas continuarán aumentando ligeramente y rondarán los 12 grados durante el día, alcanzando máximos de 17, y por la noche las temperaturas podrán bajar hasta los 2 grados centígrados. Y estas han sido las noticias con Radio Praga Internacional. De regreso de Colombia y justo antes de emprender una nueva aventura, hablamos con este gran explorador del mundo que, entre muchos otros temas, revela qué país siente como su segundo hogar, qué le enseñaron los años de mochilero y por qué lo atraen los países de habla hispana, además de cuál es ese destino fascinante que muchos checos se pierden por culpa de los prejuicios. Quedan con Juan Pablo Bertaza. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto... De los 67 países que el experimentado viajero checo Pavel Brantal conoce del mundo, uno de los que más le llamó la atención fue Nepal, por las montañas, el budismo y su gente increíblemente amistosa, que según cuenta ha sabido desarrollarse mucho a lo largo de los años, tal como le permite concluir el hecho de haber viajado en más de una ocasión a ese lugar, una sana tendencia que de algún modo comenzó a tomar forma desde su más tierna edad. Tak touhle cestovací u mě asi obýval už v dětství. Pravděpodobně, když jsem četl Indián. Creo que esto de viajar lo descubrí ya en la infancia al leer las novelas de indios de Karl May, las de Jack London y las de Julio Verne. En la Checoslovaquia de entonces no era posible viajar mucho. Solo teníamos unos pocos países a los que podíamos ir. El resto del mundo estaba cerrado para nosotros. Así que después de 1989, cuando se abrieron las fronteras, fue para nosotros una oportunidad increíble. Takže po roce 89, když se nám otevřely hranice, tak to byla úžasná možnost. Además de vivir de viaje y de tomar excelentes fotos de muchos de los lugares que visita, Pavel es de esas personas que aprovechan cada una de esas oportunidades para reflexionar sobre el mundo y sobre sí mismo, y a su vez es consciente de que forma parte de toda una gran tradición de viajeros checos. Já si myslím, že na to, jak jsem malá země a je nás relativně málo. Creo que para ser un país pequeño y con relativamente poca población, tenemos muchísimos viajeros conocidos. En África, por ejemplo, estuvo Emil Holub, también Hanselka y Sigmund, que recorrieron todo el mundo. Hubo misioneros en Sudamérica y hasta hoy hay misioneros, por ejemplo, en Nepal. Luego están los viajeros contemporáneos, como es el caso ahora de Rudolf Schwarzschild. Y hay un montón de agencias de viaje y muchísima gente viajando. Pero lo interesante es que yo viajo sin agencias. Viajo casi siempre de mochilero en las montañas. Y más o menos los únicos que viajan así, a lo duro, por las montañas, son los checos y a veces los polacos. Jediní lidi, kteří cestují na těžko do hor, jsou Češi a občas Poláci. Por supuesto, Pavel también ha viajado a muchas ciudades del mundo hispánico. Cuenta que visitó gran parte de España y hace poco estuvo con su madre en Andalucía, un destino histórico que le encantó. Además, recorrió Centroamérica, sobre todo Costa Rica, un país con el que quedó fascinado. To je po přírodní stránce dobře dotá země, má Karibik, má Pacifik. Desde el punto de vista natural, es un país extraordinario. Tiene Caribe, tiene Pacífico, tiene montañas altas, volcanes, lagos, ríos salvajes y un café excelente. Y es interesante, es un país que dentro de Centroamérica y Sudamérica no tuvo casi ningún golpe militar. Y según creo es porque desde hace mucho tiempo no tiene ejército, solo una defensa mínima. Así es Costa Rica. Después estuve en Argentina y en Chile en 2009. Fuimos siguiendo desde Santiago de Chile la frontera argentina hasta Tierra del Fuego. Llevábamos un pequeño bote inflable y siempre que aparecía algún río, inflábamos la balsa y bajábamos al río. Y si aparecía alguna montaña interesante, también la subíamos. La única excepción en esa ruta por la frontera oeste fue que fuimos a la península Valdés para observar la fauna marina. Y después, en 2016, estuve en Venezuela, que es un país mágico. Y allí logramos una aventura enorme. Estuvimos en el Auyán Tepuy, la montaña del diablo, y caminamos 7 días hasta esa meseta. Y después logramos descender el Salto Ángel haciendo rappel. Fueron 3 días bajando por la pared vertical del Tepuy y dormimos 2 noches allí. Fue una gran aventura.
Ahora mismo Pavel acaba de regresar de un largo viaje por Colombia, un destino que deseaba conocer hace ya muchos años y que, lejos de defraudarlo, lo sorprendió incluso más de lo que imaginaba. Logramos llegar a la Amazonia y visitamos unas pinturas rupestres. En realidad nadie sabe qué pueblos eran, porque tampoco se sabe cuán antiguas son esas pinturas. Se descubrieron hace relativamente poco por una gran coincidencia. En los años 40, una mujer indígena perdió su bote durante una tormenta y trató de volver a su casa atravesando la selva. De repente, en unas rocas, encontró las pinturas. Todos pensaron que estaba loca. Después de un tiempo aparecieron 2 antropólogos franceses que le creyeron, llegaron al lugar y descubrieron esas pinturas. Pero en el viaje de regreso, al volcar su bote con el material, se ahogaron. El hallazgo quedó un poco en el olvido y recién hace unos 8 años volvió a aparecer. Se construyó un sendero, una carretera y ahora es accesible. Hay varias zonas con pinturas rupestres y 2 o 3 están abiertas al público. Después estuve en la zona de San Agustín, donde también hubo una cultura indígena que desapareció antes de la llegada de los españoles. Y recién, hace relativamente poco, hace unos 100 años, alguien encontró por casualidad una escultura que sobresalía un poco del suelo y eran guardianes de tumbas de caciques o chamanes importantes. Hasta hoy se han encontrado unas 500 esculturas de piedra que miden desde medio metro hasta 6 metros. Y es impresionante verlas con tus propios ojos. Es una cultura antiquísima que dejó sus huellas. La energía del lugar es interesante y además no había mucha gente. No es como Perú cuando vas a Machu Picchu. Por otra parte, él tuvo la posibilidad de conocer Colombia de un modo casi local, gracias a una amiga checa que trabaja en una agencia de turismo y viaja allí varias veces al año hace ya unas 2 décadas, habla perfectamente español y conoce muy bien la realidad de la zona. Es un país muy rico en belleza natural, desde sus altas montañas en el norte, 3 cordilleras, un mar precioso, selva, comida y café excelentes, y la gente es increíblemente amable, agradable y dispuesta a ayudar. Entre los países que aún sueña con conocer, menciona a Bután, un destino que hasta hace pocos años solo podía visitarse a través de agencias autorizadas y que sigue siendo muy costoso. También la atrae Madagascar por su naturaleza singular. En cualquier caso, su plan es seguir viajando, no por el mero hecho de tachar países de una lista, sino porque siente que cada viaje ha tenido una influencia decisiva en su vida y le ha permitido comprender mejor muchas cosas. Por ejemplo, que vivimos en un continente inmensamente rico, aunque en Chequia la gente suele ser muy crítica y piensa que vivimos mal, pero eso no es cierto. Es muy bueno que la gente viaje a países donde la riqueza se entiende de un modo completamente distinto, no como dinero o posesiones, sino como la familia, la amistad o una buena cosecha. Desde luego no se trata de acumular cosas como hacemos aquí. Creo que eso me enseñó mucha humildad, cuando uno descubre en las montañas altas lo insignificante y pequeño que es y que por sí solo no puede hacer nada, surge otra dimensión de la amistad y esa humildad es enormemente importante. Takže to je další věci přátelství a ta pokora nesmírně důležitá. De todos los lugares que le dejaron esas lecciones tan importantes, Pavel no duda en señalar cuál se convirtió en su segundo hogar, un país que los checos, según él mismo cuenta, siempre han visto como símbolo de naturaleza salvaje y de un Estado democrático y abierto. Je to ta Kanada, Britská Kolumbie. Me refiero a Canadá, concretamente la Columbia Británica. Uno de los motivos es que allí viven mi hija y mis nietos, así que vuelvo ahí cada 2 años. Y por supuesto no es ninguna casualidad porque fue uno de los países que visité y que más me marcaron. Un lugar lejano con una cultura completamente distinta y con una historia totalmente diferente y eso me impresionó muchísimo.
Pavel cuenta que las aventuras más arriesgadas suele hacerlas con amigos, mientras que los viajes más culturales los comparte con su novia. Aún así, aclara que entre todos los motivos que pueden llevar a alguien a preparar la mochila, para él hoy el más importante es el contacto con la naturaleza. Často kombinuju vlastně přírodu. A menudo combino la naturaleza con mis viajes. Cuando mencioné Canadá es porque allí me adentro en zonas que están a cientos de kilómetros de la civilización. Pero luego también me gusta visitar ciudades. Allí no hay historia como tal, pero me gusta combinar la naturaleza con la ciudad y con el descubrimiento de la historia. Por último, Pavel comenta que cada vez que tiene la ocasión de hacerlo, les recomienda a los checos un destino no muy común ni frecuente, que sin embargo él no solo disfrutó enormemente, sino que además está convencido de que les encantaría a casi todos sus compatriotas. Na podzim jsem navštívil víceméně náhodou Omán. Durante una escala visité casi por casualidad Omán, un país que me sorprendió porque en mi cabeza tenía la idea de que el mundo árabe, incluido Omán, era más bien inaccesible, un poco cerrado, quizás incluso hostil hacia los extranjeros. Pero los omaníes resultaron ser personas sonrientes, amables, que constantemente preguntaban si podían ayudar en algo. Y además el paisaje es maravilloso, desde el desierto hasta las montañas altas y un mar precioso. Es un país con poca población, lo que significa que si tienes el equipo adecuado, un coche, una tienda de campaña, puedes dormir en la orilla del mar y pescar. Es un país culturalmente rico, pero al mismo tiempo salvaje. Seguro que al rato estaré volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Esta semana en nuestra sección de economía comenzamos haciendo un repaso por las crisis del petróleo a lo largo de la historia y el efecto que ha tenido cada una sobre el mercado checo. ¿Cuáles son las previsiones con respecto al conflicto actual que tiene como protagonistas a Israel, Irán y Estados Unidos? Lo descubriremos a continuación. En segundo lugar, lamentablemente, otra icónica empresa checa se ve prácticamente condenada a desaparecer. Levné knihy, que durante más de 3 décadas se ha dedicado a ofrecer libros baratos al gran público, acumula una deuda asfixiante. Descubrimos estos temas junto con Cristina Kelnerova. La actual escalada militar en Oriente Medio ha puesto en alerta una vez más a los mercados energéticos mundiales. El conflicto ha provocado ya interrupciones en el transporte marítimo en el estratégico estrecho de Hormuz, arteria por donde circula una parte crucial del comercio mundial de petróleo, mientras que los precios del crudo no han tardado en dispararse, llegando estos a rozar los $120 por barril en los últimos días. Así, aunque la incertidumbre y el temor a que el conflicto afecte al suministro energético mundial es evidente, no es tampoco la primera vez que la economía global, ni tampoco la checa, se ven sacudidas de esta forma. Y es que en apenas medio siglo el mundo ha experimentado ya varias crisis petroleras y energéticas, fruto de sendas tensiones geopolíticas que dejaron su particular huella e impacto a lo largo y ancho del planeta. También sucedió así en Praga y la República Checa, yendo desde la Checoslovaquia socialista de los años 70 hasta la economía europea actual. Hoy repasamos cada una de las anteriores crisis y cómo se vivió cada una de ellas en el país. La primera gran crisis petrolera moderna comenzó allá por octubre de 1973, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió imponer un embargo a los países que apoyaron a Israel durante la guerra del Yom Kippur. El precio del petróleo se disparó un 300% en 2 meses, de 3 a $12 por barril, golpeando tan fuerte a Estados Unidos y Europa Occidental como para obligarlos a tomar medidas inéditas. En Estados Unidos, la escasez de gasolina llevó al racionamiento y el desempleo aumentó al 9%, mientras que varios países prohibieron la circulación de vehículos privados un día a la semana. Alemania, por ejemplo, incluso limitó la velocidad máxima en autopista a 100 km por hora.
Curiosamente, en la entonces Checoslovaquia comunista, la situación fue diferente. El país, que se beneficiaba del suministro de petróleo de la Unión Soviética gracias a sus acuerdos preferenciales, evitó el desabastecimiento, pero también sufrió el impacto de forma considerable. El contexto de la época hizo que Moscú también elevase los precios del crudo y el resultado fue una subida notable para los checos. En 1974, el precio de la gasolina especial pasó de los 9 céntimos a los 18 por litro, mientras que la gasolina super aumentó de los 13 céntimos a los 18 céntimos. A finales de la década de los 70 llegó una segunda crisis global provocada por la Revolución Islámica de Irán y la posterior guerra Irán-Irak. Si bien la producción mundial solo cayó ligeramente, el miedo a una escasez disparó los precios del petróleo hasta casi $40 por barril, llevando, por ejemplo, a Estados Unidos a alcanzar una inflación récord del 13,5% en 1980. Checoslovaquia, por su parte, volvió a depender de los suministros soviéticos, pero la situación era otra, ya que la URSS comenzaba a apostar por ciertos cambios en su política energética. El nuevo lineamiento exigía pagos en divisas occidentales por el petróleo adicional y reducía parte de los envíos para vender más crudo en los mercados internacionales. Para los checos, esto se tradujo en otra subida del combustible. La gasolina especial pasó de los 18 céntimos a los 27 por litro y la gasolina super de los 21 céntimos a los 33. Tras la caída del comunismo y la integración en la economía europea, la República Checa empezó a vivir las crisis energéticas de forma similar al resto de países occidentales. Fue entonces cuando, allá por 2008, y tras casi 3 décadas de calma, el precio del petróleo alcanzó un récord histórico de más de $145 por barril, dando lugar a una nueva crisis. A diferencia de las anteriores, el origen no fue un conflicto armado, sino factores como el fuerte crecimiento y la alta demanda de economías emergentes como China e India, a lo que se sumó la especulación y también las crecientes tensiones causadas por la guerra de Georgia y la operación militar israelí en la Franja de Gaza ese año. El récord, sin embargo, duró poco. Paradójicamente, el estallido de la crisis financiera mundial provocó una recesión global que hundió la demanda de petróleo y desplomó el precio del barril hasta unos $40. La crisis energética más reciente ha sido también la más grande en cuanto a cifras y registros históricos. En 2021, los precios del petróleo y otras energías comenzaron a subir a medida que remitía la pandemia, momento en que la economía mundial volvió a activarse. A pesar de ello, lo que parecía un nuevo y esperanzador futuro tras dejar atrás el COVID-19 saltó por los aires con la invasión rusa de Ucrania en 2022. De la mano de este conflicto llegaron las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, que alteraron profundamente el mercado energético, especialmente para una Europa dependiente del suministro de Moscú. En la República Checa, el precio de la gasolina batió entonces su nuevo récord al superar los 2 euros por litro, el nivel más alto registrado en el país. El gobierno reaccionó reduciendo temporalmente los impuestos especiales sobre el combustible para aliviar el impacto en los consumidores, pero nada pudo evitar una inflación que superó el 15% y que el país pasase de datos de crecimiento económico en 2022 a una leve recesión al año siguiente. Las tensiones en Oriente Medio han vuelto a colocar al mercado petrolero mundial en una situación de máxima incertidumbre. El posible bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, amenaza con provocar nuevas subidas del crudo y presiones inflacionarias en todo el planeta. Por lo pronto, el impacto ya comienza a notarse en Europa y también en Chequia, pero los efectos del conflicto se reflejan en las gasolineras del país desde hace ya una semana. Entre el 2 de marzo, fecha del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y el 8 de marzo, el precio del litro del diésel se disparó en 0,22 euros por litro, pasando de una media de 1,33 a más de 1,55 en apenas 6 días. Por su parte, el aumento del precio de la gasolina fue más moderado, de 10 centavos de euro por litro. Las previsiones, por otro lado, no son tampoco las mejores, ya que todas ellas apuntan hacia nuevas subidas del precio del crudo y el regreso de presiones inflacionarias a escala global. Este mismo lunes, el precio del barril de crudo superaba la barrera de los $100, mientras que en clave checa son varios los que ya hablan de una crisis comparable a la vivida con la guerra de Ucrania.
Fue hace apenas unas semanas cuando abordamos la desaparición de las grandes marcas checas, un proceso que ha llevado a firmas y nombres históricos del país como Benzina, Sazka o Czech Airlines a desaparecer o cambiar de identidad con el paso de los años. Ahora parece ser que este fenómeno se ha cobrado una nueva víctima y, por desgracia, es muy probable que tengamos que añadir a dicha lista a otra icónica firma nacional como Levné Knihy. Y es que la popular cadena de librerías checa con 3 décadas de historia y nacida con la consigna de ofrecer una amplia selección de libros, los más vendidos y las joyas literarias menos conocidas a precios asequibles para que todos puedan acceder fácilmente a la literatura, afronta su momento más crítico tras declararse en concurso de acreedores con una deuda que supera los 5,45 millones de euros. La solicitud de insolvencia fue presentada el 6 de marzo de 2026 ante el Tribunal Municipal de Praga, donde la compañía reconoce una situación de insolvencia y sobreendeudamiento que considera ya insostenible para continuar con su actividad comercial. Según la propia empresa, el origen de la crisis se remonta a las restricciones impuestas durante la pandemia, cuando las medidas sanitarias obligaron a cerrar repetidamente sus establecimientos físicos, lo que dejó a la compañía operando únicamente a través de su tienda online durante largos periodos. Cuando el sector comenzaba a recuperarse, un nuevo golpe llegó con el estallido de la invasión rusa de Ucrania de 2022, que provocó un fuerte aumento de la inflación en Europa. La empresa afirma que este contexto disparó los precios de la energía, los alquileres de los locales comerciales y las demandas salariales de los empleados, encareciendo de forma significativa el funcionamiento de la red de tiendas. Durante los últimos años, la dirección intentó compensar la caída de las ventas y el aumento de costes utilizando reservas financieras, pero el esfuerzo resultó insuficiente para estabilizar el negocio. La situación financiera actual refleja un fuerte desequilibrio entre activos y pasivos. Según el registro de insolvencias, Levné Knihy acumula más de 4,25 millones de euros en deudas con diversos acreedores, entre los que figuran editoriales, proveedores de software, empresas de servicios y fabricantes de juguetes. Además, la cadena mantiene una deuda de más de 1,2 millones de euros con su único acreedor garantizado, el banco Česká Spořitelna. En este sentido, la compañía reconoce que el valor de sus activos no alcanza para cubrir sus obligaciones financieras, lo que confirma su estado de sobreendeudamiento y parece condenarla a la desaparición. Nacida en 1996 en Chequia como un modelo de negocio basado en la venta de libros con descuento, Levné Knihy pasó a ofrecer también juguetes, artículos de papelería, decoración y material escolar, expandiendo a partir de 2008 su actividad y combinar su red de librerías físicas con una tienda online. Según sus últimos datos, la firma contaba con más de 4 millones de clientes anuales. Amigos, hasta aquí nuestra emisión de hoy. Agradecemos a Dagmar Slitkova por su ayuda desde los controles, Diki Dayo, y a ustedes por estar del otro lado. Nosotros nos encontramos en una próxima ocasión.